Saludos. Cuando hablamos de formar talento humano sensible para la comprensión, registro y documentación de la cocina de valor patrimonial, lo hacemos convencidos de la necesidad de propiciar espacios de reflexión sobre la investigación del patrimonio culinario y su inconmensurable importancia como elemento de reafirmación cultural. Destacamos precisamente la importancia que esto tiene, pues esta expresión patrimonio que nos involucra es expresión de la identidad y la memoria de los pueblos, y porque pensamos la cocina como un espacio de reconocimiento social, aunque deberíamos, refiriéndonos a esto último, a la cocina como espacio de reconocimiento social, comenzar por abordarla, auscultarla y saberla desde las más íntimas y secretas voces que la habitan, para lograr ese acercamiento afectivo, franco y amoroso, en aras de lograr la comprensión de ella como ese espacio donde el humano experimenta, moldea y se proyecta a sí mismo desde el fogón. En lugar de esto, preferimos abordar de entrada lo que significa investigarla y desde allí avanzar en nuestro propósito de entenderla, uniendo las dimensiones 1 y 2 de este curso, es decir, los módulos 1 y 2 de este curso. Investigar supone saber en qué dirección se quiere ir. Delimitar el tipo de abordaje siempre dependerá del objetivo o propósito de la investigación. Por lo general, el método etnográfico se maneja desde un enfoque hermenéutico, valga decir interpretativo, en la fiesta, en sus espacios. Todo está movido, animado, orientado o direccionado por seres humanos, habitados por espíritus tutelares, valga decir, aquellas presencias que nos conectan con el tiempo primordial, y esto es absolutamente subjetivo. El antropólogo hispano-mexicano Santiago Genovés dijo alguna vez: vamos a entendernos más y a juzgarnos menos. Y se me ocurre que esto es aplicable a lo que queremos: entendernos. Entender la cocina, y para hacerlo simplemente hay que auscultarla, hay que investigarla. Para investigar hay que delimitar el propósito, como venimos diciendo, pues de lo contrario podemos simplemente llegar a cualquier parte. Si queremos investigar la cocina, estamos ante un universo de memorias, de saberes, de técnicas, de inventiva, de ingenio, de sensibilidad, de sentidos activados, de anécdotas, de oralidad, de secretos, de misterios y sobre todo de vida, habitado por almas que la hacen posible. A ese universo enorme donde el tiempo primordial se recrea constantemente, o al descuido a veces, a ese universo lo habita el fuego, ese elemento vivificador, transformador, a cuya fuerza nos rendimos desde que el humano lo hizo suyo para vivir solo o en grupos. Por ello, hay que saber por dónde empezar nuestras búsquedas, que
por cierto, no pueden darse por acabadas. Siempre es conveniente dejar ventanas y puertas abiertas para seguir indagando sobre el mismo tema o sobre otros que lo complementan. Andar siempre buscando la guayaba que nos cantó Blades, o hacer el trabajo sin dejarnos atrapar por obstáculos prêt-à-porter. Esas sillas de las que nos comentó Silvio en su canción. Si el investigador va a campo con prejuicios o con respuestas adelantadas, no podrá captar la esencia humana de las personas con las que va a trabajar en una relación en pie de igualdad, y la investigación de suyo está condenada a no arrojar resultados fiables. Luego de ordenar la información que obtenemos, que registra la memoria del oficiante del fogón que hemos recogido, hay que organizar, volver a interrogar sobre aquello que ya se preguntó o sobre lo que surge como interrogante ante su revisión. Releer las entrevistas, extraer de ella los puntos relevantes que son particulares en cada sujeto y comparar las respuestas de cada uno con relación a un mismo tema, y no perder de vista la posibilidad recíproca y complementaria de ir de lo particular a lo general y volver de lo general a lo particular, con una suerte de mirada holística que trate de no dejar por fuera, por insignificante que parezca, nada, y al mismo tiempo permitirnos volver la mirada nuevamente una y otra vez sobre los hallazgos que logramos detectar, para ir sobre ellos formando el criterio. Que no se nos olvide, queremos investigar la cocina, las cocinas, y no solo la cocina en sentido general, aunque también le sea aplicable. Queremos investigar las cocinas que reúnen elementos de valor patrimonial. Una cocina que hunde sus raíces en el tiempo, que está habitada por duendes, que está emparentada con el territorio. La cocina que nos reafirma como elemento identitario, aquella que nos devuelve a los orígenes familiares, a esos elementos que permiten una conexión sensible con el lugar, con las querencias, con los afectos, la que responde a unos ingredientes, a unos tiempos que le son inherentes e inseparables. Una cocina que pertenece, y esto es quizás lo más importante, a la memoria, a una memoria que se inserta en esos 5 ámbitos que define la UNESCO para categorizar el patrimonio cultural inmaterial, pues forma parte de la tradición asociada a múltiples expresiones orales, forma parte de los usos sociales y de los actos festivos, encarna unos conocimientos y una sabiduría que está asociada con la naturaleza y el universo, y obedece a unas técnicas artesanales tradicionales, al tiempo de ser parte de los usos, representaciones y expresiones con unos conocimientos y técnicas que se vinculan con instrumentos, objetos, artefactos que les son inherentes y que las comunidades reconocen como parte de su patrimonio cultural, que se transmite de generación en generación y que es constantemente recreado por ellas.
Esa es la cocina que queremos investigar. Insistimos, investigar la cocina pasa por dejar que las voces de los cocineros fluyan diáfanas, claras, que las memorias conecten con el tiempo de sus abuelas y aprovechamos allí de convocar a las nuestras. Claro, el método cualitativo que supone entrevistas, grupos focales, análisis de discurso para obtener biografías, historias de vida, ensayos, si bien es la vía que privilegiamos, no es el único camino a seguir. Si usted va a determinar los componentes nutricionales de una determinada preparación, sus características organolépticas, los elementos químicos que entran en juego en el maridaje, lo cuantitativo no cabe, pero tampoco debe ausentarse del todo. Creemos que cualquier proceso de investigación no puede ser unilineal. Presenta un relacionamiento con diferentes aspectos que van desde el paisaje sonoro, el paisaje cultural, la geografía sensible y otros tantos espacios que nos obligan a dar siempre una mirada circular que nos conduzca a un saber redondo, es decir, a un saber que no se circunscribe a su propio espacio particular, sino que tiene un relacionamiento inquebrantable con la cultura, con la historia, con la geografía y por tanto, o con tantos otros aspectos que se interrelacionan para lograr lo que es. Nunca estará de más conocer sobre dos aspectos fundamentales que nos llevarán a otros y que a la vez nos darán fortalezas en otros procesos relacionales. Estos son el habla y la cocina en sí misma. A partir de ellos dos llegamos a la memoria, a los mitos, a los símbolos, y sobre estos últimos hay que saber para poder comprender desde lo almado a los seres humanos que sostienen como custodios la continuidad de las manifestaciones de tradición, que al final son las que nos otorgan señas de identidad como elementos de valor patrimonial que sustentan nuestra diversidad cultural. ¿Cómo hace usted una investigación sobre el maíz, sobre el cacao o sobre la yuca o mandioca y sus múltiples expresiones culinarias si no convoca a los dioses que los habitan desde el fondo de los tiempos? ¿Cómo hacerlo con el ají, con la quinoa, con la papa, con el tomate o jitomate, con la calabaza, con el agave? En fin, hay que trazar las coordenadas de nuestra investigación sin vaciarla de contenido, sin rigideces técnicas. Por el contrario, con el alma abierta y plena para que en esa investigación se oigan las voces de los ancestros, transmutadas en olores, texturas, sabores, temperaturas, tiempos y técnicas de cocción, entre otros aspectos. Todo lo anterior podría resumirse en decir que un abordaje a las cocinas no puede ser un hecho tomado con pinzas. La cocina no existe sola, tiene un contexto. Se inscribe en una historia y en muchas memorias. Por lo que esto, más que una disertación o una clase, es una invitación a mirarla de otra manera, de una manera sensible y profundamente humana.